Contanos un poquito, adelantanos un poquito de qué se trata este libro. Bueno, es un libro ambientado en Córdoba antes del golpe del 76. Yo estaba buscando una manera de algo que me permitiera sintetizar la tragedia de los 70 a nivel nacional. Creo haberla encontrado en Córdoba, que era un lugar donde que reunía tres condiciones importantes. Primero, era la capital simbólica de todos quienes soñaban con la revolución socialista. Segundo, por esa misma situación, fue un imán irresistible para los grupos guerrilleros, para montoneros y para el ejército revolucionario del pueblo, para nombrar a los más importantes. Y tercero, antes del golpe, Córdoba se convierte en un laboratorio donde se ensayan las prácticas de la represión ilegal que después se van a poner en marcha en todo el país durante la dictadura. O sea, tres características muy importantes para mí. Esto quiere decir que el número de desaparecidos por ahí que se arroja en algunos lugares, dicho por boca de la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pudieran no ser ciertos, basándonos un poco en esto. Bueno, el número de los 30.000 desaparecidos no es cierto. Y eso lo dice nada menos que el último documento del gobierno sobre el tema, publicado en el 2006, que es el nuevo Nunca Más, o sea, el anexo del Nunca Más, de aquel informe de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que creó el expresidente Alfonsín. En el 2006, el gobierno del presidente Néstor Kirchner actualiza ese anexo y en función de esos nombres y apellidos, yo cuento cuántos hubo, y a mí las cuentas me dan que hubo 6.415 desaparecidos, más 743 víctimas de ejecución sumaria, es decir, muertos. En total darían 7.158 personas. ¿Yo por qué hago esta cuenta? Porque, como decíamos antes, Córdoba fue un laboratorio de la represión ilegal de la dictadura. Conté cuántos desaparecidos hubo antes del golpe en Córdoba. Hubo 69 personas que siguen desaparecidas en Córdoba entre octubre del 75 y marzo del 76, es decir, durante los últimos meses del gobierno de Isabel Perón. Después cuento cuántas víctimas hubo en Córdoba durante la dictadura y luego a nivel nacional. Entonces me da una cifra que da cuenta de una matanza atroz. Son 7.158 personas, es un montón. No son los 30.000, pero eso es un número, digamos, una cifra mágica que nadie sabe bien de dónde salió, pero que se sigue utilizando como bandera de lucha política. Ubiquémonos en el contexto. Estabas hablando todavía de la democracia, como estaba Isabel de Perón. ¿Cuáles son aquellos motivos por los cuales se adelantó, si se quiere de algún modo mencionarlo, este tipo de prácticas, como mencionabas, de la matanza antes del golpe militar? Bueno, antes del golpe ya los militares iban corriendo raudamente hacia el poder. Y en agosto del 75 tenemos un hecho importante que fue una crisis en el ejército que derivó en el nombramiento de un nuevo jefe del ejército, que fue el general Videla. Hay un recambio en la cúpula militar y en el tercer cuerpo de ejército, que es la guarnición del ejército localizada en las afueras de Córdoba, asume el general Luciano Benjamín Menéndez. Unos meses después, en octubre del 75, el gobierno peronista sanciona tres decretos que le dan a las Fuerzas Armadas el control de la lucha para vencer el accionar de la subversión. Y esto le da a las guarniciones locales del ejército el control operativo de la policía en cada provincia. Entonces en Córdoba vemos que Luciano Benjamín Menéndez para esta época ya se había consolidado al comando del tercer cuerpo de ejército, pasó a tener el control operativo de la policía y se crea un grupo paraestatal que se llamó Comando Libertadores de América, que es un grupo como la AAA, pero mucho más vinculado orgánicamente al ejército. A partir de ahí comienzan las desapariciones, que es la importación, digamos, de la doctrina francesa,
una doctrina sistematizada por los franceses de lucha contra las guerrillas, y que básicamente el comando Libertadores de América lo que hacía era detener o secuestrar a determinadas personas, las encerraba en un centro de reunión de detenidos, que era una instalación militar, concretamente en el caso cordobés, las interrogaba y cuando ya no tenían nada más que extraerle, las mataban y hacían desaparecer sus cuerpos, tal como después se hizo en todo el país luego de la dictadura, luego del golpe durante la dictadura. Pero Córdoba en eso, como sucedió muchas veces a lo largo de su historia, anticipa lo que va a pasar a nivel nacional, incluso con la represión ilegal de la dictadura. Sobre el libro te consulto, ¿qué expectativa tenés, teniendo en consideración que hay muchos textos tuyos, como por ejemplo Operación Traviata, que han generado una gran captación de lo que es el público para leer estos textos? ¿Qué expectativas tenés específicamente con este? Y yo espero seguir teniendo lectores, cuantos más sean mejor, porque eso a mí me permite seguir escribiendo y las editoriales quieren publicar mis textos. Creo que Córdoba es una síntesis de lo que pasó a nivel nacional en los 70. Y eso es muy importante. Ahí aparecen todos los actores del drama nacional en sus características más esenciales. Por eso es una síntesis, un resumen de todo lo que pasó. Hace muy poco tiempo falleció Videla y fuiste una de las últimas personas, sino la última que tuvo contacto, lo entrevistó. ¿Qué sensación te generó el deceso del expresidente de la Argentina, ¿no? Bueno, estaba dentro de las posibilidades de que muriera porque ya tenía 86 años cuando yo lo entrevisté, y si bien tenía un buen aspecto físico, se había caído ya en la cárcel y se había roto el hombro y el brazo. Era una persona de edad. Creo que él habla precisamente también teniendo en cuenta esa posibilidad de morir. Yo creo que fue positivo que hablara de todas esas cosas antes de morir, porque pensemos, si no hubiera hablado se habría llevado muchas cosas a la tumba. Se llevó mucha información a la tumba, pero por lo menos asumió y explicó la metodología del que ellos llamaban disposición final, que era toda esta secuencia de secuestro, interrogatorios, muerte y desaparición de los cuerpos. Y eso es muy importante porque nos permite asumir que todo eso realmente ocurrió. Nadie puede decir ahora que no ocurrió, porque lo admitió el propio exdictador. Nos permite ir superando un pasado que no es lo único que nos va a hacer trascender ese pasado, pero es una de las maneras. Es un pasado que se resiste a morir por varias cuestiones, porque la tragedia ha sido grande, porque el gobierno usa ese pasado para la lucha política del presente, porque los actores no hacen la autocrítica necesaria, pero creo que con el tiempo lo vamos a ir consiguiendo, o sea, sepultar el pasado dentro de lo posible. ¿Te quedó algo por preguntarle o por decirle a él frente a frente? Bueno, yo le pregunté varias veces sobre información concreta acerca del destino de los desaparecidos, de los cuerpos, y fue bastante evasivo en ese sentido. Yo creo que en algún momento de las entrevistas, porque las entrevistas se desarrollaron entre octubre del 2011 y marzo del 2012, en algún momento al principio había una comunicación entre los ex jefes militares de aquel momento, los que viven obviamente, en el sentido de dar algún documento con la información que ellos tienen o tenían en aquel momento sobre el destino de los cuerpos y de los desaparecidos, pero finalmente no lo hicieron. Él explicó, yo lo transcribo en el libro, algunos de estos jefes militares no estaban convencidos de dar esa información, otros directamente no querían, algunos pocos querían, y para no dar información parcial prefirieron no dar nada. Yo lamento que haya muerto sin que se conociera esa información, aunque no descarto que haya dejado cosas escritas, pero bueno, esperemos unos meses a ver qué sucede.